Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea su uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en sus corazones. A ella han sido convocados en un solo cuerpo. Y celebren la acción de gracias. La palabra de Cristo habite entre ustedes en toda su riqueza, enseñándose unos a otros con toda sabiduría, exhortándose mutuamente. Canten a Dios, denle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por sus obras magníficas, alábenlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Si nos amamos unos a otros, Dios nos bendice y lleva su amor a la perfección en nosotros. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tiene?
También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se le dará. Se verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Verbum Domini. Laus tibi Christe. We welcome this morning, Father, Esta mañana damos la bienvenida al Padre Higley y a un grupo muy grande que viene de la Arquidiócesis de St. Louis y Jefferson City, que llenan esta capilla esta mañana. Oramos para que sea así todas las mañanas. Es algo hermoso. what makes Christianity different from any other religion on ¿Qué hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión sobre la faz de la tierra? one La gracia. grace? Una sola palabra. La gracia. God gives us Dios baptized nos da a nosotros, sus bautizados, participación en su propia naturaleza divina. we are En el made bautismo partakers nos or volvemos sharers in his partícipes divine nature. de su naturaleza As it divina, says in 2 Peter como lo chapter 1. dice en la segunda de San Pedro, capítulo 1. Another question might be, Otra pregunta do we podría act ser, like we are ¿actuamos participators in como God's nature? si fuésemos partícipes en la naturaleza de Dios? Does God's nature La naturaleza de Dios us irradia de in our nosotros, actions, en nuestras in our acciones y en nuestros It's a tough hechos? question. Es una pregunta We all difícil. fall short. Todos quedamos St. Paul's cortos. letter to the Colossians La exhorts carta de God's San Pablo a los chosen ones, colosenses holy and exhorta a beloved. los In other elegidos de words- Dios, in other words, holy and santos y beloved, amados, Paul says. pueblo sacro y Those for amado, whom dice we San partake Pablo. in the divine nature. Those for whom Aquellos de ustedes que baptized participan en la into naturaleza Christ. divina, St. Paul says, aquellos que han sido to bautizados put en on Cristo. San Pablo heartfelt dice compassion, que humility, nuestro uniforme sea la gentleness, misericordia entrañable, la bearing bondad, with la one humildad, another and la forgiving dulzura y one la another. comprensión. If one has a Dice, grievance sobrellévense against another, mutuamente as y the Lord has perdónense. forgiven you, Cuando alguno tenga quejas so contra must otro, el you Señor les ha also. perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Forgiveness is El perdón an essential ingredient to es un ingrediente esencial del We cristianismo. can say it's what makes Y the podemos dough decir rise. que es lo que hace que la masa Without se eleve. yeast, dough will Sin la not levadura, rise. la masa no se Without eleva. forgiveness, Y sin we perdón, just remain nosotros a mushy permanecemos lump of dough. simplemente You can imagine that. una masa Without the yeast, sin the dough is elevarse. just going to just be mushy Sin la and not levadura, rise properly in la masa the oven. permanece plana y no se eleva apropiadamente en el horno. De la misma forma, sin perdón, no hemos de florecer. Como cristianos, permanecemos inútiles en cierto sentido. In order to grow in holiness, Para que pueda aumentar nuestra santidad, la vida de la gracia divina en nosotros, hemos de perdonar. just as dough cannot Así rise como la without masa heat, no se puede elevar sin we calor, cannot truly nosotros no forgive podemos perdonar without God's verdaderamente own divine love. sin la vida divina de Dios. We need God's own Necesitamos divine life within La us in vida order to divina de forgive. Dios en nosotros Cannot para do it poder by perdonar ourselves. genuinamente. No podemos hacerlo por Forgiveness nosotros is a mismos. divine Y el characteristic. perdón
es una característica divina. It's not really something that No comes es verdaderamente naturally. algo que nace naturalmente. It's a divine character. Es una característica God divina. the Son Dios el assumed a Hijo human nature in Jesus asumió Christ una naturaleza in order to humana teach en us Jesucristo para and to show enseñarnos us y what para forgiveness looks mostrarnos like. cómo And if we luce el forget what perdón. forgiveness Y si looks nos like, olvidamos cómo luce el all we need to do perdón, is look at a basta crucifix. con mirar un crucifijo. That's what forgiveness looks like. That's a Así snapshot luce of el perdón. forgiveness. Esa es una imagen The del forgiveness, perdón. first of all, that each of El us perdón, has primero que received. nada, que cada uno de nosotros hemos Christ. recibido en Cristo. That each of us, hopefully, Que cada uno de we've nosotros accepted. hemos aceptado, esperemos que así sea, We've allowed Christ to que hemos forgive permitido us. a Cristo que nos perdone. Just to look at a crucifix. Basta con mirar And un as he has crucifijo forgiven y así us, como Él nos ha so we perdonado, nosotros are to también forgive one another. hemos de perdonarnos mutuamente. How hard is that, right? Cuán difícil es eso, ¿cierto? To forgive like Christ forgives, Perdonar como Cristo perdona it's impossible without grace. es imposible sin la gracia. If we were given just one day to Si live, tuviésemos un solo día de vida, who are the people that we would need to forgive before we ¿Quiénes see the Lord? serían las personas que Just think about that necesitamos this morning. perdonar Those antes who are de here, vernos con el Señor. those who are joining Pensemos us en on ese television momento, and aquellos que radio. están presentes aquí, aquellos que nos ven por Who are the televisión o nos people that escuchan we por need la to radio. forgive? ¿Cuáles son las Either we do it personas que now or necesitamos perdonar? O bien lo haremos But the Lord ahora wants o us más to do it adelante. now, Pero el Señor quiere while que lo we're still hagamos here ahora on mismo, earth. mientras estemos aquí sobre la And tierra. really, let's ask the Lord Y for this. verdaderamente, Let's ask the Lord for roguémosle grace to esto al forgive Señor, right now. roguémosle que nos dé la gracia para perdonar ahora mismo. Ask him for the grace to forgive. Pidámosle Call to la mind gracia para perdonar. those people in your Recordemos a hearts aquellas and your personas minds that you need en to nuestros forgive. corazones y en nuestras mentes que necesitamos I perdonar. can think of a whole slew right now. Yo puedo pensar en Myself. todo un ejército en este momento, yo mismo. So I hope you're not thinking, Father, Así que I espero que forgive no estén everyone pensando, who has forgiven me Padre, or hurt me perdono a todos perfectly. los que me han I'm a perdonado forgiver. There's o a no los one que me han that I need herido. to Soy forgive alguien que anymore. perdona. No hay nadie que me haga I say falta to you, I'll perdonar. be in the Yo les confessional digo, at 11 o'clock. los espero en el confesionario a las 11 en punto. No, es una But broma. The reality is Pero la that realidad in all es, sincerity, con toda forgiveness is a sinceridad, divine gift. el perdón es un don divino. And we all need to Y grow todos into this. Necesitamos No matter how madurar young para or llegar how a old esto, we are. sin importar cuán jóvenes o viejos seamos. We never tire of forgiving. Nunca nos cansamos Just as de Pope perdonar, Francis constantly así says, como el God Papa never Francisco tires constantemente dice, Dios in nunca se bestowing his cansa forgiveness upon us and showing en us his mercy. concedernos su perdón y mostrarnos We su too misericordia. should never grow Nosotros tired tampoco debemos nunca forgiving. cansarnos de perdonar, to think to ourselves that de we pensar got it all para nuestros figured adentros out. que tenemos todas las respuestas. We need God's divine Necesitamos la ayuda divina de Dios. Forgiveness is not something El that perdón no we es can algo muster up ourselves. que podemos suscitar Just on nosotros our mismos own por strength. cuenta propia, por nuestras propias That's why fuerzas. we need grace. Por eso es que necesitamos la gracia. That's why we need God's own Por eso es divine que life necesitamos in la us vida divina de to Dios stir en within nosotros us, para to bring atizar en us nosotros, to para forgiveness. llevarnos hacia el perdón. Maybe we need to forgive Tal ourselves. vez necesitemos perdonarnos a nosotros mismos. Have you ever thought about that? ¿Alguna vez han pensado en eso? I once read En somebody cierta ocasión making a leí list que of alguien all the estaba people they haciendo need una to lista de forgive todas las personas a quien tenía que perdonar and going over it with somebody, y estaba leyéndola and junto the con otra person saying persona to them, y la persona le decía, wait a minute, you espérate didn't un put- momento, you didn't put yourself on this no te list. incluiste a ti en Do you esta think you need to lista, forgive ¿no crees que yourself? debes perdonarte a ti mismo? It just dawned on the person. Y esa persona se dio Maybe cuenta, I do. tal vez me haga falta, Maybe that person needs to be tal vez esa persona top of the list. debía haber estado en el primer Maybe I need to lugar de la forgive lista. myself Tal for all vez the me ways debo that I've perdonar a mistreated, mí mismo por todas las for all formas the ways that I've en abused que God's he
maltratado, en que he abusado del perdón de Dios, de ese don de Dios en mi vida, la gracia de Dios en mi vida, la vida divina de Dios. Tal vez deba perdonarme a mí mismo. En cierta ocasión leí una frase sobre el perdón. Era muy buena. El autor decía, el perdón ocurre dentro de la persona que está perdonando. Sana nuestro dolor y resentimiento antes de hacer algo por la persona a quien perdonamos. Puede que ellos nunca lo sepan. Esto dice mucho. Una oración muy llena de significado. Primero que nada, el perdón nos sana desde dentro hacia afuera. Nuestras mentes y nuestros corazones nos sana. Y la falta de perdón puede ser como un cáncer, o me atrevería a decir incluso peor que un cáncer, que continuamente nos carcome, y nos carcome, y nos carcome. Puede que a veces quedemos inválidos por ello, por la falta de perdón. La falta de perdón puede afectarnos de muchas formas. E incluso hay estudios de que una falta de perdón puede afectar a una persona físicamente, emocionalmente y psicológicamente de muchas formas. Muy interesante. La falta de perdón puede afectarnos de muchas formas. Y si eso no es incentivo para que todos nosotros perdonemos, no sé qué incentivo puede haber. Todos queremos tener buena salud, físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Así que eso es un incentivo suficiente para perdonar. Más que nada, el perdón es necesario para una buena salud espiritual. Estoy hablando de la santidad, de vivir la vida divina de Dios dentro de nosotros, permitirle a Dios que viva su vida dentro de nosotros. La mayoría del tiempo, como decía la frase, la persona a quien necesitamos perdonar ni siquiera sabe que nos ha lastimado. ¿Cuán a menudo es ese el caso? Ellos ni siquiera saben que nos han ofendido. Pero nosotros lo tomamos de una forma en que nos ofende. Y el dolor es real, no podemos negarlo, es un dolor genuino. Pero la mayoría de las veces cuando perdonamos no afecta a esa persona que probablemente nunca lo supo. Pero podemos decir que el perdón no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo el cuerpo de Cristo. ¿No es verdad? Porque cuando pecamos, afecta no solamente a nosotros, sino que afecta a todo el cuerpo de Cristo, así lo sepamos o no. Daña y debilita el cuerpo de Cristo, debilita la unidad cristiana. Pero en el otro extremo, como estábamos hablando esta mañana, cuando perdonamos y verdaderamente perdonamos de corazón, eso edifica el cuerpo de Cristo, eso sana el cuerpo de Cristo. Hay mucha falta de unidad en el mundo hoy en día en el cuerpo de Cristo, entre nosotros los cristianos. Eso es más incentivo para que perdonemos hoy mismo. No solamente la salud física, emocional y psicológica, sino también saber que el perdón nos ayuda no solo a nosotros mismos, sino al cuerpo de Cristo, para personas que no conoceremos sino hasta que lleguemos al cielo. Personas que se acercarán a ustedes en el cielo, con la gracia de Dios, y les dirán, ¿se acuerdan cuando perdonaste? ¿Te acuerdas cuando perdonaste? ¿Sabes qué? Eso me ayudó a mí. Eso me ayudó a mí a sobrepasar mis dificultades. Así que
el perdón no solamente los afecta a ustedes, sino que afecta a muchas otras personas. Es como un efecto de dominó en el mundo entero. Una poderosa imagen de perdón que la mayoría de nosotros probablemente recuerde es cuando San Juan Pablo II se vio con el hombre que lo intentó asesinar. La foto de San Juan Pablo II sentado en una silla, hablando y escuchando a ese hombre que le disparó y casi lo mata, nos dice mucho sin palabras. Cuando está escuchando, parece como si estuviera escuchando la confesión de aquel joven turco. Y esa imagen para mí representa el perdón cristiano. Es lo primero que se me viene a la mente cuando veo esa imagen. Y el Papa nos estaba dando un ejemplo de cómo debemos perdonar nosotros como cristianos. Alguien que le disparó y casi lo mata. Como dicen, después del intento de asesinato, una mano disparó la bala, otra mano, un dedo, déjame ver si la tengo bien, un dedo jaló del gatillo, otro dedo guió la bala. Él estaba firmemente convencido de que el dedo de la Santa Madre guió la bala para que no le diera. No le dio en ninguna arteria principal que lo hubiera matado. San Juan Pablo II más adelante habría de decir que por seguro el perdón no llega espontáneamente o naturalmente a las personas. Perdonar de corazón a veces puede ser heroico. Gracias al poder sanador del amor, incluso el corazón más herido puede experimentar un encuentro liberador con el perdón. Más adelante, Juan Pablo II escribió en su carta del año 2002 por el Día Mundial de la Paz, escribió, el perdón por encima de todo es una decisión personal, una decisión del corazón de ir en contra del instinto natural de vengarse del mal con el mal. Es casi exactamente lo que nos dicen las Escrituras. Va en contra del instinto natural de pagar el mal con el mal. La medida de tal decisión es el amor de Dios. El amor de Dios que nos acerca hacia Dios a pesar de nuestro pecado. Tiene su ejemplo perfecto en el perdón de Cristo en la cruz, quien oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Juan Pablo II dice, el perdón puede parecer debilidad. ¿Cuán a menudo pensamos eso o escuchamos eso? El perdón puede lucir como debilidad, pero exige gran fortaleza espiritual y coraje moral, tanto al concederlo como al aceptarlo. ¿Cuán cierto? Al concederlo y al aceptarlo. Requiere un gran coraje espiritual y moral aceptarlo, al igual que darlo. Puede parecer en cierta forma que nos reduce, que nos disminuye, pero en verdad nos lleva a una humanidad más llena y más rica, más radiante con el esplendor del Creador. Al final, Juan Pablo II está diciendo que el perdón nos vuelve más humanos. Nos vuelve más aquello para lo que fuimos creados, ser reflejo del perdón de Dios. El perdón cristiano genuino es posible únicamente con la gracia de Dios. Como ya dije al principio, la vida cristiana se trata de la gracia. Y el perdón es posible únicamente con la gracia. Necesitamos la ayuda del Señor. No podemos perdonar por nosotros mismos.
Y si en algún momento hemos tenido problema para perdonar en nuestras propias vidas, presentémoslo al Señor en el sacramento de la confesión. Ahí es donde experimentamos el maravilloso perdón del Señor. Y no tengan miedo de sacar ese tema a relucir con el sacerdote. Díganle: Padre, tengo problema para perdonar. Recibimos una gracia especial en ese sacramento para poder perdonar. Y también hemos de presentárselo al Señor aquí en la Santa Misa, ponerlo sobre el altar. Cualquiera que necesitemos perdonar en nuestras vidas o pedir por un mayor perdón. Y así como el pan y el vino cambian en ese altar, en cada misa, de la misma forma nuestro perdón puede ser transformado. De la misma forma nuestra falta de perdón puede ser aniquilada, por decirlo así. Así como el pan y el vino son aniquilados en sustancia, nuestra falta de perdón puede ser transformada. Oren para recibir esa gracia. Todos nosotros aquí esta mañana, oremos por esa gracia para perdonar y oremos por la gracia para perdonar como Cristo nos ha perdonado. Y les garantizo, no podrán superar a Jesucristo en el perdón. No podrán superar la generosidad y el perdón que el Dios hombre mostró hacia nosotros. Les desafío, traten, perdonen, así como Cristo nos ha perdonado.